Mi nombre es Julio Rodolfo Custodio García, quetzalteco, nacido, crecido y trabajado por mi Quetzaltenango. Soy un periodista, también practico la locución, mi pasión son los medios de comunicación y estoy muy ligado a la literatura y al concurso anual de los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango, de cuya comisión formo parte actualmente como presidente. Mis inicios datan del año 1960 en la TGD, La Voz de Occidente, y por aquel entonces el entonces periodista Jorge Rolando Oliva iniciaba con su radioperiódico Radio Flash en aquella emisora, y en cierta oportunidad nos pusimos a ver que le hacía falta alguna información de tipo internacional. Entonces yo me ofrecí para cubrirle esa sección internacional y empecé a escribir notas internacionales sacadas como se hacía en aquel entonces de los periódicos de la ciudad capital que traían sus franjas de información internacional. Y mi mayor aporte ha sido la fundación del periódico El Quetzalteco, de prensa libre, cuya época de inicio fue por el año 1984. Desde entonces, 9 años lo dirigí, lo administré y dejé a Quetzaltenango un periódico bien formado que después lo tomó la propia empresa y que a la postre resultó ser el periódico de mayor años de vida en nuestra ciudad. En los anales de la historia periodística no hay ningún otro periódico que haya vivido tantos años como el Quetzalteco. Después de eso estuve en Diario El Gráfico con un periódico también semanario que se llamaba Occidente. Y al terminar Gráfico sus funciones como empresa, me dediqué a hacer una revista que se llamó Polémica Xela, ya de mi propiedad, y era revista mensual. La característica en todos estos medios ha sido de poner en primer plano el buen nombre de Quetzaltenango en sus asuntos primarios, en sus asuntos culturales, obviando notas desagradables y notas rojas. Obviamente, ya cuando se practica un periodismo más formal, no podemos elegir nosotros cuáles son las mejores noticias. Pero como esos siempre fueron insertos de un periódico y de tipo revista, podía tener la libertad de elegir los temas más importantes que dieran lustre y dieran prestigio a nuestra ciudad. Para hablar de la cultura en mi acervo personal, esto se remonta a mis años de los 6 o 7 años de edad. Yo tuve un padre muy culto, un padre autodidacta, librero, era dueño de una librería, La Esfera, que estaba aquí en Quetzaltenango, que también era papelería e imprenta. Y en esa librería aprendí a leer los primeros libros, a escuchar de los amigos de papá los comentarios sobre novelas, sobre libros importantes. Empecé a leer Don Quijote de la Mancha y a leer otro tipo de libros y a hacerme muy amigo de la lectura. Leer el periódico diariamente en mis años muy jóvenes, y eso me permitió tener un acervo cultural que me sirvió para el desenvolvimiento de la radio en mi trabajo. En la carrera periodística tuve muchas experiencias, sobre todo en los años de la guerra de los 36 años en Guatemala. Una de las cosas que relato en mi nuevo libro, una de cuando se le hizo el homenaje póstumo al compositor Domingo Betancourt en el Palacio Municipal. En ese tiempo era el alcalde, el licenciado Germán Schell Montes, y se le hizo un homenaje póstumo como no se ha hecho ningún otro en la historia.
Por primera vez en un velorio y en el Salón de Honor de la Municipalidad se obviaron los crespones negros que se ponían siempre para los duelos, y se pusieron flores y se puso una marimba. Llegó la marimba ideal, y en vez de poner marchas fúnebres se escuchó el Ferrocarril de los Altos, se escuchó Verónica y se escucharon piezas de Domingo Betancourt. Eso atrajo la atención del pueblo quetzalteco y también de toda la prensa guatemalteca. Por aquellos años la televisión estaba en ciernes apenas, pero mandaron equipo especial para transmitir esa actividad, y en ese entonces me tocó a mí organizarlo todo, porque era jefe de relaciones públicas de la municipalidad y yo era el encargado de manejar el protocolo de los actos que había. Entonces yo hice todo ese montaje, y el pueblo de Quetzaltenango de aquellos años recordará con mucho cariño lo que Mingo Betancourt merecía verdaderamente cuando se le hizo ese homenaje póstumo. Pues el tema más destacado de mi vida cultural ha sido la conducción del ceremonial de Juegos Florales, que lo inicié en el año 1980. O sea que para este año que recién finalizó el certamen, llevo 43 años de conducir ese certamen. Eso es el tiempo más prolongado que ha habido en toda la historia del certamen. Uno de los bastiones de los Juegos Florales fue don Humberto Fumagalli Mijangos, don Fito, y él duró un poco más de 20 años. Entonces yo llevo el récord de conducción de los Juegos Florales, y creo que ese es el sitio más importante en el escenario del teatro municipal y a niveles culturales de países extranjeros como ahora, en que son Juegos Florales hispanoamericanos, y que vienen delegaciones de diferentes países, ganadores de países extranjeros, en donde alaban ese certamen tan hermoso, porque tiene la característica de ser un protocolo muy solemne y un escenario de lo más hermoso que pueda haber, como es el del Teatro Municipal. Pero a partir de 2010 más o menos empezamos, junto con Juan Morales Gabarrete, que era el presidente en ese tiempo, a convertirlos en hispanoamericanos. Cuando celebramos el centenario de los Juegos Florales en el año 2016, pusimos 5 ramas en el certamen hispanoamericano, que fueron poesía, ensayo, novela, cuento y teatro. El mayor aporte que nosotros como comisión tenemos para Quetzaltenango es la edición del libro, donde todos los años amalgama los trabajos premiados, y ese libro tiene circulación internacional, aparte de que lo colocamos también, lo colgamos en las redes sociales. Me siento muy emocionado por el honor que el Grupo Gestor Quetzaltenango hace a mi persona, y creo que en cierta forma lo recibo con bastante dignidad, porque mi aporte a la ciudad de Quetzaltenango durante mi vida periodística y mi vida profesional ha sido siempre bajo la égida de Quetzaltenango arriba de todo. Y siendo así, considero que si una institución quetzalteca me tiende la mano y me da un homenaje, lo recibo con humildad, pero con honor. Y les agradezco muchísimo.